A finales del siglo XIV, en Praga, San Juan Nepomuceno sufrió el martirio. Humilde sacerdote y predicador de la corte del rey Wenceslao IV, se opuso firmemente, pagando con su vida, a las abusivas pretensiones del monarca que violaban el carácter sagrado de la confesión y la libertad de la Iglesia. Él fue un gran devoto de San José. Por eso les propongo como píldora: oremos por la fidelidad de los sacerdotes a su vocación. Dos narraciones distintas que describen el martirio de un santo, pero que se concluyen con el mismo final, el martirio. Cualquiera que sea el grado de credibilidad histórica de ambas narraciones, de ambos lados de la medalla brilla la figura de un joven sacerdote, de uno de aquellos que son casi invisibles, porque han elegido servir a Dios sin hacerse publicidad, pero que saben mostrar una espina dorsal muy sólida que no se dobla cuando está en juego, la defensa del derecho, de la justicia y de los sacramentos de la Iglesia. El joven sacerdote se llama Juan, un bohemio de Nepomuk o Nepomuceno, el lugar donde nació en 1330 y que conservará el nombre de Nepomuceno durante siglos. Juan era un hombre muy bien instruido. Se graduó en Derecho Canónico en Padua, Italia, en 1387, pero también era una persona que no utilizaba su vocación para hacer carrera. Era un párroco que llevaba a cabo varias misiones eclesiásticas. Fue nombrado canónigo de la Catedral de San Vito, pero sin los privilegios que de ellos se derivan. Sin embargo, una estrella brilló especialmente en la oscuridad y por eso en 1393 el arzobispo de Praga quiso que ese sacerdote fuera su vicario general. Juan se resistió, pero al final de cuentas tuvo que salir a la luz y mostró que una de sus tantas cualidades era la de ser un brillante predicador, por lo cual fue llamado a la corte por el rey Wenceslao IV y hasta aquí todo parecía perfecto. Pero llegaron las sorpresas. La primera versión que narra el martirio de Juan afirma que Wenceslao, como todos los reyes, tenía sus caprichos y sus reales ambiciones. Cuando en 1393 el monasterio de Kladruby quedó vacante por la muerte del abad, el monarca ordenó que se transformara en una sede episcopal para colocar allí a una persona de su agrado. Juan se airó contra tal abusiva pretensión. Experto en derecho canónico, se daba cuenta que someterse a esa decisión habría implicado una grave violación a la libertad eclesiástica y se esforzó para que el nuevo abad fuera electo y confirmado según las leyes canónicas. El rey no aceptó tal elección canónica que lo ponía en aprietos e hizo arrestar a Juan junto con otras 3 personalidades de la Iglesia. La tortura hizo que los otros cedieran, en cambio Juan resistió, pero Wenceslao ordenó su ejecución. En la noche del 20 de marzo de 1393, el sacerdote fue llevado encadenado al río Moldava, que atraviesa la ciudad de Praga. Subió al parapeto y arrojado. Su idea era hacerlo desaparecer en secreto, pero al día siguiente el cuerpo de Juan, a pesar de que le habían amarrado grandes piedras para que quedara en el fondo, el cuerpo de Juan fue encontrado sobre la orilla del río, rodeado de una luz extraordinaria, y a la sospecha sobre quién había ordenado su vil asesinato, corrió de boca en boca en un instante. Según otra versión, la menos institucional, que salió a la luz unos 60 años después, narraba que el martirio de Juan fue debido a otra causa. Refería que la esposa de Wenceslao, la reina Juana de Baviera, había encontrado en Juan un hombre de gran profundidad espiritual y lo había tomado por su confesor. Aunque si la reina tenía una fe transparente y pasaba largas horas rezando y sobre todo soportando con dignidad las constantes traiciones de su marido, que eran dependientes del alcohol y de sus licencias con las cortesanas, el infiel Wenceslao, por su trágica paradoja,
empezó a dudar de la fidelidad de su esposa. Primero sospechó una aventura amorosa con Juan, luego supuso la existencia de un amante del cual, según él, el confesor no podía dejar de saber. La historia dice que un día el rey ordenó al sacerdote que le revelara las confidencias de la reina, pero que Juan se opuso, pues por ningún motivo habría volado el secreto de la confesión. A este punto se produjeron nuevas demandas e intimidaciones que no alteraron mínimamente la actitud del sacerdote. Cierto o no, incluso esta segunda historia termina como la primera, con Juan arrojado brutalmente al río Moldava. Todavía hoy hay una cruz entre el sexto y el séptimo pilón del río, y allí se recuerda el sacrificio de un humilde y valiente sacerdote celebrado como mártir del secreto de la confesión sacramental. Oremos a San José y a San Juan Nepomuceno por los sacerdotes, para que a pesar de los peligros que implica su ministerio, seamos fieles al llamado de Dios y no nos dejemos amedrentar por los poderes de este mundo y por la mundanidad, sino que sigamos fieles a Dios como San Juan Nepomuceno. San José, Padre amoroso, fiel protector de Jesús, casto esposo de la Madre de Dios, yo te suplico humildemente que presentes a Dios Padre a su Hijo crucificado por los pecados de la humanidad y en nombre de Él logra del Padre Celestial el favor que le pedimos con fe. Pídele misericordia por tus hijos, en medio de tu gloria eterna, acuérdate de las tristezas de la tierra, acuérdate de los que sufren, de los que oran, de los que lloran, que por tus oraciones y las de tu santa esposa, Jesús responda a nuestra confianza y justifique nuestra esperanza. Amén.